La confusin es algo silencioso. Al principio, es un susurro en el fondo de tu mente, una leve disonancia en el ritmo de tu vida. Lo ignoras, le buscas explicaciones, pero cuando esa confusin es alimentada a propósito, en secreto, por alguien se corta. Se vuelve veneno, y el antídoto para ese veneno no es la confrontación. Es un arte fro, paciente. Esta es la historia de CMO. Un biden rojo de gasolina se convierte en el instrumento de mi cordura, y de CMO convert la avaricia de un LADRN en una granada química ilegal de la que él mismo Halel. Anillo. Jane pintarte el cuadro no solo con ingenes sino con la sensación de esa poca. Era el final de la era analógica desanguerreándose en lo digital. Principios de los años 2000. Un suburbio no de mansiones relucientes sino de casas modestas vividas con revestimiento de aluminio y jardines del tamaño de un sello postal. Las cercas acu eran bajas, gestos símblicos que barreras de piquete blanco o eslabonada diseadas para marcar un límite que para hacerlo cumplir, el contrato social se escriba con cabezadas al cruzarse en los caminos de entrada y la miseria compartida de palear nieve. La confianza no se ganaba, era la configuración predeterminada, ingenua. Fr. Gil, mi casa, su casa, eran ingenes especulares en diseo divorciadas por una LNEAD. Propiedad y un universo de carácter. Entre nosotros había un parche de CSPED que no pertenezca a nadie y una ATM esfera espesa y creciente de resentimiento silencioso que era enteramente creación suya. Se llamaba Gary, hasta el nombre le quedaba bien, una eslava contundente, ordinaria. Gary posea una forma de caminar que era una obra maestra de la Nima superioridad. No era un paso enrico, era un caminar pausado, un balanceo de hombros a cámara lenta con las manos a menudo metidas en los bolsillos como si el mero acto de propulsarse fuera un favor que le conceda al pavimento. Se mova como un hombre que crea que el aire que desplazaba volverá respetuosamente a su lugar desde él. Saludaba con un saludo de 2 dedos desde la frente, su rostro fijo en una sonrisa de político, todos dientes, sin ojos. Los ojos siempre estaban calculando, escaneando, evaluando. Mi santuario era mi patio trasero. No era muchoquis 9 por 12 metros, pero éramos un manzano silvestre para la sombra, un parche de hierba testaruda y un cobertizo pequeño de madera del color del musgo desvado. Mi terapia semanal era cortar esa hierba. Una cortadora vieja y pesada, toro, su pintura descascarada, su motor emitiendo un rugido confiable y percusivo que ola a verano y a logro. Cada esvado por la maana como un sacramento secular, la sacaba. El ritual era preciso, revisar el aceite, limpiar la cuchilla, y luego, levantar el biden rojo de PL estico de 5 galones de su sitio junto a la puerta del cobertizo. Acu es donde comienza el susurro. Levantaba el biden y el peso nunca era el correcto. 5 galones llenos tienen un peso específico, satisfactorio. Un peso muscular que chapotea con promesa. Mi biden nunca lo tuvo. Siempre estaba decepcionantemente ligero. El tanque de mi cortadora era ridículamente pequeño, 1/4 de gallón. Un biden lleno deberá haber sido la provision de una temporada, un depósito del que sacara durante meses. Pero cada esvado, el chapoteo era hueco, el levantamiento msfcil. Las primeras veces me re de mismo. Asterisco cortaste de lo que pensaste, idiota. Te dejaste llevar. Asterisco sacuda el biden, apretando el lodo contra su costado como un dico con un estetoscopio. El sonido era un goteo fino y patico contra el PL estico. Quis una pulgada de el quido en el fondo. Berta esa preciosa pulgada en la cortadora, solo lo suficiente para terminar el trabajo, una sensación de inquietud punzindome la nuca. Las semanas se convirtieron en meses. Toda una primavera, un verano. La confusión hizo metastasis. Comencé a auditar mi propio comportamiento con precisión paranoica. La llenaba. Después de terminar, no, la asquis para llenar el biden de un vecino como favor y lo olvidé. No, las cuentas teramente se rehusaban a cuadrar. Comencé a culpar a objetos inanimados. Asterisco quis el PL estico es permeable.
Quis la gasolina se evapora msr pido de lo que siglo. Quis simplemente no entiendo las leyes de la física. Asterisco. Pero luego vinieron los fantasmas ms sutiles, los rastros de una mano invisible. El bidén de gasolina, que yo siempre colocaba pegado a la pared del cobertizo, estaba a 1 pulgada de distancia, inclinado. La puerta del cobertizo que saba que había empujado hasta que el pestillo hizo clic, estaba descansando, no del todo cerrada, justo a punto de engranar. Una huella de bota en la tierra blanda cerca del grifo que no era la suela de mis zapatos. Estas no eran pruebas, eran burlas, destellos en el borde de mi visín desaparecidos cuando miraba directamente. Erosionaron mi paz mental grano a grano. Ya no se trataba de los $10 en combustible FSIL. Se trataba de la violación, la persecución, la sensación de que mi pequeo Rin CN del mundo, mi nico cuadrado de caos controlado, no era mo. Alguien estaba tratando mi vida como un servicio público. El punto de quiebre no fue una explosión dramática. Fue un quiebre silencioso y definitivo, un esvado sofocantemente caluroso de julio. El aire era tan espeso que se poda masticar. Tena, planeada una parrillada amigos del trabajo, mi novia, quis una docena de personas. El IAR DN, tena que estar perfecto. La hierba era una jungla exuberante y vergonzosa. Era la primera. Missing del da, marcha hacia el cobertizo, el calor ornendome ya la camiseta. Al can que el bidén rojo, mis dedos. Rodeando el asa. Y al levantarlo se me hundí el estómago. Estaba ligero como una pluma No había resistencia. Ticamente flot en mi agarre. Una certeza terrible y hueca me llen. Lentamente, como en un sueo, desenrosc la tapa negra de PL estico. Inclin el pico sobre la boca del tanque de la cortadora. Por un segundo, nada. Luego, una sola y reluciente gota de elquido M-bar se forma en el borde, se estira y cae. No hizo ni GN sonido al golpear el metal, simplemente desaparecí. Mir fijamente el pico vaco. La confusión, los meses de duda cristalizaron en ese instante en una sola emoción pura, una furia limpia y totalmente afilada. No era una rabia caliente. Era quirjica. Esto no era un accidente. Esto no era evaporación. Esto era robo. Deliberado. Repetido, descarado. Mi cabeza gira hacia la cerca. Y Ol estaba Gary, en su propio camino de entrada, lavando su SEDN con una manguera y una esponja. Silbaba alguna tonada sin sentido de espaldas a M. Su CSPD era una caricatura de la perfección suburbana, rayas tan definidas que parecan pintadas, bordes recortados con precisión de regla. Su auto, un Buick Regal de mediados de los 90, reluca bajo una capa de agua jabonosa, reflejando el sol cruel. Financiado, comprend, con una sacudida, en parte con mi gasolina. Mi trabajo, mi dinero, el combustible para su reino Restino y engredo se estaba succionando del mo. Elegir, sintiendo mi mirada. Levantó una mano enjabonada en ese irritante saludo de 2 dedos. La sonrisa de Poltico se encendí en su rostro. Sentí un grito construyéndose en mi garganta. Una necesidad primitiva de saltar la cerca y borrar esa sonrisa a puetazos. Pero no lo hice. Fork mis propios labios en una mueca apretada y sin sentido y asent con la cabeza. El depredador acababa de ver a su presa, y la presa lo había reconocido. La dinmica, en su mente, quedaba confirmada. Terminé el CSPD succionando una cantidad desesperada de combustible de mi propio auto. Los vapores marendome, mi mente un alboroto de planes. La confrontación era la respuesta. Obvia, animal. Pero mi furia se estaba enfriando, endureciendo en algo estratégico. Si iba, pasara, él lo negara, se reirá. Gasolina. Para que necesitara tu gasolina, amigo. Debes tener una fuga. Será mi palabra contra la suya. Escalara. Pinchara mis llantas. Envenenara mi RBOL. Se convertirá en una guerra mezquina y agotadora librada en las sombras y el vandalismo. No. Él que era una reacción. Que era verme alterado. Me nego a darle esa satisfacción. Pero para actuar, necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables, innegables. Y esto era antes de
La era de la vigilancia universal. No había timbres con cámara vigilando cada porche, ni luces. Con sensor de movimiento y cámaras HD que se puedan comprar por $50. Esta era la era de los MDMs de dial-up y las cámaras digitales granulosas que guardaban 12 fotos en un disco floppy. Tena que volverme primitivo. Tena que ser astuto. La idea vino de una caja en mi CLSET etiquetada, tecnóloga vieja. Adentro, entre cables, enredados y software obsoleto, había una reliquia, una cámara web Logitech, una esfera blanca y gruesa sobre un tallo corto. Su resolución era de majestuosos 640 x 480 píxeles. A su lado, mi vieja laptop de la universidad, un monstruo Toshiba con una batería que duraba minutos. Funcionaba. Pasó una tarde descargando software gratuito y poco confiable de detección de movimiento. El montaje era absurdo, la laptop encaramada en una pila de libros. Sobre el tocador de mi habitación de invitados, el cable USB de la cámara estirado, la lente asombróse a través de las liminas de las persianas hacia el cobertizo y el patio. El campo de visión era estrecho, el color, lavado, pero cubra el bidén de gasolina. Tendrá que servir. La tarde siguiente prepare el escenario. Hice una exhibición deliberada de irme. Saco mi auto del garaje, luego baj y volva a entrar dejando la puerta del conductor abierta. Sal con una chaqueta, mirando arriba y abajo de la calle. Me aseguré de que Gary estuviera visible en su ventana, fingiendo leer un periódico. Levant la voz lo justo. Nos vemos luego, Gary. Jam, con un saludo demasiado alegre para nuestra amistad. Inexistente. Él mira hacia arriba, sorprendido. La sonrisa se encendí. El saludo de 2 dedos. Que tengas un buen da, respondí, su voz untuosa con una camaradera falsa. ENTR en mi auto y manej. No a la tienda, no al trabajo. Maneja hasta el final de nuestra calle. Dobel la esquina y estación en el lote de un videoclub cerrado. Mi corazón era un piaro frentico. Atrapado en mis costillas. Este era el momento. ABR la laptop gruesa, el ventilador zumbando. Fuerte en el auto silencioso. La interfaz del software de detección de movimiento era un desastre de botones confusos. Lo había configurado para guardar un clip de 5 segundos. Al activarse, durante 20 minutos, nada. Solo una vista estica, ligeramente pixelada, de la puerta de mi cobertizo, el bidén rojo una mancha borrosa a su lado. La duda se infiler. Asterisco Kiss no lo haga. Hoy, Kiss vio la cámara. Kiss estoy loco después de todo. Asterisco. Entonces un destello en el borde del cuadro. El software se revolví y apareció un recuadro rojo. Alrededor del movimiento. El archivo de vídeo se guarda. Mi dedo TMBL al hacer clic para reproducir. La calidad era peor de lo que recordaba. El vídeo era entrecortado con retraso. Pero era inconfundible. Asterisco o le estaba L. Asterisco. No 5 minutos después de que me había ido. Gary, con una horrible polo a rayas azul, marino y blanca, pantalones cortos khaki. No se escabul, no explore el rea. Simplemente abrí. Mi porté en el lateral saba que el pestillo estaba roto y ENTR con ese balanceo familiar y superior. Camin directamente hacia el bidén rojo como siguiendo un camino bien recorrido en su mente. Se inclin, agar el asa y lo levant. Mientras evaluaba su peso, su expressing cambi. La MS cara neutral se disolví en una de claro e inconfundible asterisco disgusto asterisco. Sus labios se curvaron. Sacudí el bidén ligeramente, escuchando el chapoteo patico, y puso los ojos en blanco. La audacia era asombrosa. Asterisco 60 ofendido. Asterisco ofendido de que yo, su depósito personal de combustible, hubiera permitido que los suministros estuvieran bajos. Era una inconveniencia. Para él, sin una mirada hacia la casa, giri camin de vuelta fuera del cuadro con mi bidén de gasolina en la mano. Avanqué rápidamente MS Clips. 10 minutos después reaparecí con las manos vacas y coloqué el bidén en asterisco casi asterisco el lugar exacto. Eché un vistazo superficial alrededor, luego se fue, cerrando el portén tras de siglo. Me senté en el calor sofocante del auto, la laptop brillando en el asiento del pasajero. La R faga.
inicial de Vindicacin fue inmediatamente inundada por una corriente subyacente a MS profunda. Y este no era un hombre desesperado robando para sobrevivir. Esto era superioridad, pura y simple. Pereza convertida en arma. No me vea como un vecino humano, sino como un recurso, una comodidad, una máquina expendedora que estaba en su patio trasero y estaba furioso porque la máquina a veces requera monedas. La traición no era apasionada, era transaccional, y eso la jaca infinitamente peor. Vi el clip 10 veces ms. Cada visualización endureka mi determinación. La ley era intil para esto. El contrato social era ceniza. Esto requiera un tipo diferente de justicia. Manejando a casa, el plan no llega en un destello de inspiración. Se filtre en mi mente, oscuro inevitable, como una mancha extendiéndose en la tela. Se trataba de simetra. Justicia potica, toma algo fluido, valioso y combustible de yo devolvera el favor, pero la moneda cambiara. La confrontación era un regalo para él. Era un compromiso. Significaba que él le importaba. Yo no, que era compromiso. Que era que él enfrentara las consecuencias de sus propias acciones, solo. Sin a quién culpar ms que a ese mismo. Que era construir una trampa donde *L* fuera el que la activara. El todo se hizo claro. Era crudo, antiguo, psicológicamente perfecto. Durante los siguientes 7 das, ENTR en un ritual nuevo y extrao. El biden rojo de gasolina ya no era una herramienta, era mi laboratorio, mi confesionario. Cada mañana después de mi caf, lo llevaba al rin CNMS lejano de mi patio protegido por el volumen del cobertizo. La primera contribución fue casi ceremonial, había ira en ella, pero también un profundo sentido de reclamación. Estaba tomando algo sin valor y transformándolo en un arma. Estaba alquimizando mi frustración. El ritual continuo. Cada vez que sienta el impulso, responda a la llamada. Media tarde, atascado en un problema de trabajo. Una contribución. Después de una cerveza en la tarde. Vindolo asar en su terraza. Otra. Se convirtió en un monólogo interno constante. Asterisco eso es por el primer galn que robaste, Gary. Asterisco eso es por la paz mental que erosionaste. Asterisco eso es por la sonrisa burlona que tenas al lavar tu auto. Asterisco. El biden se llen lentamente, un monumento clido y hornico al desprecio. Dej de oler a pl estico y a débiles vapores de gasolina. Desarroll un olor acre y rico en amonaco que morda la parte posterior de la garganta. Este fue el toque final. Vert aproximadamente una taza de gasolina fresca de alto octanaje. Se arremolin en la parte superior, sin mezclarse, y su poderoso y familiar aroma domina inmediatamente, enmascarando las notas ms profundas y biológicas. Debajo, para una nariz distrada y codiciosa al aire libre, pasara desapercibido. Cantara el canto de sirena del combustible gratis. El cebo estaba preparado. Ahora, el anzuelo necesitaba colocarse con precisión teatral. El esvado siguiente, mi obra unipersonal titulada, Me voy de viaje una semana. Fue mi mejor actuación. Saco mi auto al camino de entrada, ABR el cap y pas unos 10 minutos. Mirando fijamente el motor con la varilla de nivel en la mano, limpiándola dramáticamente. Saco una bolsa de deportes voluminosa y de apariencia pesada e hice un espectáculo de mí. Lucha por meterla en la cajuela. Revis mi reloj, escudri el cielo como si juzgara el clima para viajar. Poda sentir sus ojos sobre M. Espera hasta ver el movimiento de su cortina de cocina. Mejir, levanta una mano. Oye, Gary, me voy a lo de mi hermana en la ciudad. Voy a estar fuera toda la semana. Le echas un vistazo a la casa por metro. Su cabeza asoma por la puerta principal. La sonrisa fue instantánea, pero ms amplia de lo usual. Ms hambrienta. Había un destello en sus ojos que no era solo reflejo. Era el destello de la oportunidad. Toda una semana. Un buffet de combustible sin supervisión y de todo lo que puedas beber. No hay problema alguno, vecino, retam, su voz rezumando una falsa bonjoma. Maneja. Con cuidado. No te preocupes por nada. Le di un pulgar arriba, la imagen de un tonto confiado. ENTR en mi auto, lo encendí y me fui. Con un lataimo saludo.
Dobel la esquina, manej 2 cuadras y estación en el Callen Dets de la oficina de correos. Mi corazón ya no lata con ansiedad ahora. Llevaba un ritmo constante y anticipatorio. El cazador estaba en su escondite, esperando. Le di 1 hora, 60 minutos para que la codicia superara cualquier lataimo vestigio de cautela. Lo imaginé en su casa, esperando lo suficiente para que fuera seguro, mirando por la ventana, frotendóse las manos. El idiota. Cuando regresé silenciosamente a mi camino de entrada, la sinfona de la cada ya había comenzado su primer movimiento. Desde su yardeen delantero, llevado en el aire quieto, el sonido violento, repetitivo y ahogado de un motor pequeño en su agona. Asterisco jaln asterisco tos asterisco jaln asterisco chisporroteo asterisco jaln asterisco silencio. Asterisco jaln asterisco una protesta h meda y gorgoteante. Baj de mi auto tan silenciosamente como pude. Caminé hacia mi cerca, fingiendo examinar un palo suelto. Y en gloriosa realidad de alta definición, estaba la obra maestra. Gary estaba doblado por la cintura, su rostro de un terrorífico tono magenta, inclinando todo su peso corporal en cada jaln de la cuerda de arranque de la cortadora. Las venas de su frente y cuello sobresalan como cuerdas. El sudor caa raudales por sus sienes, empapando el cuello de su polo. Cada jaln era una convulsión de cuerpo entero, un esfuerzo hercleo que encontraba nada ms que una tos espestica del motor. Jaca una pausa, el pecho palpitante, maldeca a la mequina con furia sin aliento, luego redoblaba sus esfuerzos. Asterisco monólogo interno, hirviendo con satisfacción asterisco eso no es gasolina en tu carburador. Gary, eso es mi viaje matutino del lunes. Eso es la segunda taza de café que interrumpiste. Eso es cada tarde tranquila que arruinaste con los ladridos de tu perro. Eso es la violación destilada. No estás luchando contra la cortadora. Estás luchando contra tu propio reflejo. Estás vertiendo tu furia en una mequina que has envenenado con tu propia avaricia. Asterisco. Arranca, pedazo intil de asterisco y almohadilla $. Rugi finalmente, su voz quebrándose. Propin una patada salvaje a la llanta de la cortadora. La mequina, un monumento silencioso y testarudo a su merecido, ni siquiera se estremecí. Se quedó, jadeando, puos apretados, mirándola con odio absoluto. Después de una pera completa de 20 minutos de rabia, ENTR corriendo en su garaje, salí con una lona azul grasienta y la arrojé sobre la cortadora como si estuviera enterrando un secreto vergonzoso. ENTR en casa. Me hice un SN de witch. Me senté a la mesa de la cocina, las cortinas entreabiertas. Lo justo, y observe. El sabor de la comida era inmaterial. Yo estaba festejando con la escena. El acto 2 comenzó 1 hora después. Su puerta principal se cerró de golpe tan fuerte que las ventanas de mi casa vibraron. Gary salí furioso, su rostro sonrojado, haciendo sonar sus llaves del auto como un arma. Abrí de un tirón la puerta de su preciado Buick, regalé el auto que enceraba cada fin de semana, el auto cuyo motor supuestamente consenta. Se arrojó dentro. El portazo del auto fue un punto final en su sentencia de ira. Gir la llave. El motor no rugí con vida. Arranc, perezosamente, luego agar con un asterisco chug asterisco. H medo y enfermizo que sonaba profundamente mal. Era el sonido de un motor intentando aclarar su garganta de algo vil. Ralentizaba, espero y desigual, humo negro salpicado con algo sin quemar saliendo a ráfagas del escape. Él no pareca notarlo, o estaba demasiado furioso para importarle. Dio reversa fuera del camino de entrada con un chirrido de llantas y partí calle abajo. Le di una ventaja de 30 segundos, luego lo seguí. No pegó el parachoques, solo conduje. Un Tiburn siguiendo el aroma de la angustia. Mis manos estaban firmes en el volante. Llegué exactamente 2 cuadras, a la intersección de Maple y Tercera. Su auto, a medio paso, de repente se trabó. Hubo un asterisco BANGCLUNKTHUD asterisco metlico y horrible que resonó en los frentes de las tiendas. Todo el vehículo se estremecí como si lo hubiera golpeado un martillo gigante.
Luego, silencio, roto solo por un siseo y gorgoteo. Desesperado desde debajo del cap. Plumas de vapor blanco o era humo. De olor tido. Brotaron de los bordes, envolviendo el auto. Sus luces de freno se apagaron. La puerta del conductor se abre de golpe. Gary sale, disparado del asiento, mirando su vehículo fallecido con una mirada de rabia tan pura e incrédula que era casi artística. Le grita al auto. Le grita al cielo, un grito animal y sin palabras de frustración. Pate la llanta desinflada, un acto final e intil de violencia. Tuve que pasar junto a él. Era la única ruta a casa. Disminú la velocidad hasta casi detenerme. Al acercarme a la intersección, él ahora caminaba de un lado a otro, pandose las manos por el cabello, sacando su teléfono celular, un Nokia como un ladrillo, y presionándolo con furia. Cuando mi auto se puso a su lado, él levantó la cabeza bruscamente. Nuestras miradas se encontraron a través de mi ventanilla. En la suya, un torbellino de furia, confusión y una sospecha horrible y naciente. Era la mirada de un hombre cuyo entendimiento completo del mundo, un mundo donde tomaba lo que quiera sin consecuencias, se estaba fracturando. En mis ojos le dejé ver nada. Sin ira, sin regocijo. Solo la calma pelecida e imperturbable de un jardinero que finalmente, después de una larga temporada, ha arrancado de raíz una maleza persistente. Sostuve su mirada un instante. Luego, lentamente, deliberadamente, levanté mi mano derecha del volante. No un saludo. Curb mi índice y dedo medio en una leve inconfundible imitación de su propio saludo característico. Un espejo sostenido ante su arrogancia. VCMO se le abra la boca. El teléfono se le cae de la mano, golpeando el asfalto. Segú manejando, dejándolo varado en los restos de su propia creación. De vuelta en casa, camina hacia mi patio. El bidón rojo de gasolina estaba donde lo había dejado. Lo levanté. Estaba ligero. Completamente, totalmente vaco. Él había drenado hasta la taima gota. Desenrosco la tapa, la acerco a mi nariz e inhal. El hedor químico había desaparecido, reemplazado por las secuelas cidas e inconfundibles. Sonre. Era una vacuidad perfecta, hermosa. La venganza fue dulce, fue psicológicamente saciante. Durante algunas semanas, un silencio delicioso colí sobre el vecindario. Gary andaba furtivamente, su cortadora una pida cubierta. Con una lona, su auto remolcado y probablemente enfrentando una factura de reparación de 4 cifras por un sistema de combustible completamente arruinado y posiblemente un motor trabado. Me evitaba por completo. Pero Gary era una cucaracha. Una plaga chica y resistente. El problema central persista. Era un mal vecino. Las discusiones fuertes y arrastradas con su novia se reanudaban a las 2. Su perro sarnoso volva a estar suelto para acabar en los arriates de flores. El aura de malicia mezquina y barata se filtraba de nuevo bajo la cerca. Mi victoria 60 temporal. Había ganado una batalla, pero la guerra de desgaste continuaba. La solución final se presentó no en un destello de malicia, sino en un momento de aburrimiento burocrático. En una reunión obligatoria de vigilancia vecinal en el estano mustio de una iglesia. Un joven y aburrido alguacil adjunto daba una presentación sobre asociación comunitaria. Mención, casi de pasada, el programa de acompañamiento ciudadano del alguacil del condado. Una oportunidad para que ciudadanos ejemplares pasaran una verificación básica de antecedentes y pasaran un turno en un coche patrulla. Vean con Q, lidiamos realmente, dijo. La idea no cristaliz tanto como asterisco deton asterisco en mi mente. Era tan simple, tan limpia, tan brutalmente elegante. No era violencia, no era vandalismo, era papeleo, era administración, era el sistema, esa gran rueda de justicia que gira lentamente, siendo apuntada en su dirección. Fui a casa, mi sangre zumbando con una energa fray enfocada. Record un paquete mal, entregado en mi puerta el ao anterior. El nombre y dirección de Gary estaban claros en la etiqueta. Se lo había llevado. Ahora, desenter la etiqueta arrugada de mi contenedor de reciclaje. Asterisco asterisco Gary L. Brewer, 214 Maple Lane. Asterisco asterisco. Esa noche, en el brillo del monitor de mi computadora, me convertí en Gary L. Brewer, y en la
Solicitud en LNEA con meticuloso cuidado. A su correo electrónico una simple suposición. *g.brewer214@proveedorlocal.net *. Solicit un acompañamiento un viernes por la noche, el turno MS ocupado para las patrullas. En la casilla que preguntaba, razón de su inters, script con solemnidad sincera, estoy considerando una carrera en la aplicación de la ley y quiero ver el proceso de cerca. Creo en apoyar a nuestros oficiales. No tengo nada que esconder y doy la bienvenida a cualquier verificación. Era el cebo perfecto. Proyectaba civismo y una conciencia limpia. Era el equivalente digital de pintar una diana en su espalda y llamarla una insignia de voluntario. Luego, esta fue la parte MS lenta y deliciosa. La burocracia tomó un mes. Vea a Gary, en su Yard mirando con rencor su auto reemplazado pero sospechoso, completamente inconsciente de que un pequeño asteroide administrativo se precipitaba hacia su vida. El impacto llegó una serena tarde de martes. Un coche patrulla marcado del alguacil Noaku. Para una reunión rod lentamente por nuestra calle y estación frente al 214 de Maple Lane. 2 alguaciles salieron, sus cinturones cargados de equipo, su postura casual pero profesional. Caminaron por su sendero frontal. Yo estaba regando mi Yard delantero, un espectador con una vista perfecta. Gary abrió la puerta. Su rostro inicialmente mostraba esa misma sonrisa aduladora de político. Probablemente esperaba una solicitud de donación o quizá había ganado una rifa tonta. El alguacil principal HABL. No puedo oír las palabras pero vi su efecto. La sonrisa en el rostro de Gary no solo se desvaneció. Se hizo aicos. Se descompuso en una cara de Nico puro y sin barniz. Su boca se movía formando protestas que no puedo oír. Negaba con la cabeza violentamente. La postura del alguacil cambió, se volvió rígida. Dijo algo breve, definitivo. Las manos de Gary subieron, palmas afuera la sil universal de rendición. Luego, como si las jalaran cuerdas invisibles, fueron de su espalda. El segundo alguacil dio un paso adelante. El sol brilla en el acero pulido de las esposas mientras las cerraban alrededor de las muecas de Gary con una serie de clics precisos y métricos que parecan resonar en la calle. Silenciosa. La expresión en su rostro en ese momento ese fue el verdadero CL Max. No era solo miedo o ira, era la comprensión naciente y absoluta del karma. Era la realización de que las consecuencias de 100 menes pequeos y mezquinos las citas en la corte ignoradas, las multas impagas, las multas por conducta temeraria que había desestimado habían estado esperando pacientemente en un archivo en alguna parte y alguien acababa de estampar. Urgente, en la carpeta. Mir por encima del hombro del algu.